Rangoni, analista político, está Gustavo Sierra, analista internacional, y bueno, arranco por vos, bueno, iba a decir Gustavo, son los dos Gustavos, se va a complicar bastante. Arranco por vos, Gustavo Sierra, porque se fue un papa que bregó por la paz, ¿no? Y pensaba en la despedida de Putin, en la despedida de Zelensky, y también que pagó costos altos por algunas posiciones políticas, por alguna cercanía a determinados regímenes dictatoriales. Sí. Un papa político que pagó todos los costos. Muy político, trascendental en la historia de la Iglesia, realizó una serie de reformas, te diría yo, revolucionarias, y quitó sobre todo el epicentro de la Iglesia Católica de Europa y lo puso en la periferia, en lo que antes podríamos denominarlo como el tercer mundo. Esto le dio una impronta totalmente diferente, y si bien no revolucionario en el sentido de la Iglesia de los años 70, claro, con los curas del tercer mundo y demás, pero sí dentro de las reformas de la Iglesia contra las posiciones más ultraconservadoras. Y esto lo expandió entonces también desde el punto de vista político, si bien tuvo manejos políticos precisamente, en los cuales recibía gente que van desde Zelensky a J.D. Vance, el otro día el vicepresidente estadounidense. O de Trump a Maduro, o de... Pero tenía posiciones muy concretas, porque pocas horas antes de morir, realmente unas pocas horas antes de morir, denunció la crisis humanitaria de Gaza y tantas otras. Hizo una encíclica sobre el cambio climático y algo impensado hasta ese momento. Un papa hacía una encíclica sobre algo filosófico, religioso, y llega a la tierra y otra vez trasciende eso y lleva a esa iglesia que estaba dentro de los muros del Vaticano. Se resquebrajan esos muros del Vaticano, viste que está lleno de ventanas, levanta las cortinas y la lleva hacia afuera. En ese sentido, creo que hoy escuchaba que él había pedido que su funeral sea por las calles de ahí del Vaticano o de Roma. Seleccionó paseo. incluso, lo mencionábamos con Marina, ya su propia iglesia o la devoción que él tenía por... Pero esta cosa de Santa sacarlo María, de los muros del Vaticano, desde el lugar donde va a descansar sus restos, hasta esta cosa de que si hay algún tipo de homenaje o lo que sea, esté en la calle con la gente. De cara al público, y eso abierto al público. es lo que ha marcado Francisco en su papado, ¿no? Gustavo, al otro. Gustavo, ¿qué líder despedimos? Bueno, voy a aprovechar el graf y la presentación de Marina, que sea politólogo, para aclarar lo obvio, que es la visión de un politólogo, claro, ¿no? Respetando, por supuesto, a aquellos que estaban identificados con la fe de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que miro? Por deformación profesional, su forma de construcción y su forma de conducción. El Papa anterior, Benedicto XVI, era un intelectual, era un teólogo. De hecho, durante muchísimo tiempo fue el responsable de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como Ratzinger, no como Benedicto. Era el intelecto de Juan Pablo II, que era todo carisma. Argentino y jesuita, y llegar al papado se requiere de habilidades políticas extraordinarias, porque son dos periferias. Tomo lo que dice Gustavo. Primer la jesuita periferia en la del historia mundo y la del periferia de la pontificado. iglesia. Primer jesuita en la historia del pontificado. Y primer latinoamericano. Entonces, primer latinoamericano. Más allá de que, por supuesto, la feligresía católica entiende que en la elección de un papa interviene el Espíritu Santo, algo de ayuda terrenal en la construcción. Bueno, evidentemente ahí había una capacidad extraordinaria. Por eso, cuando las especulaciones, que también, insisto, en la condición de politólogo y aquellos que se pueden sentir agredidos y ya están hablando de la sucesión cuando recién falleció esta mañana, se suscitan debates respecto de un conservador, un progresista, un africano, y yo diría un teórico, un teólogo o un práctico, un pastor. Yo digo, él estaba más cerca del pastor, él se presentaba de esa manera, ¿no? Alguien más... disfrutaba... Gestionaba la disfrutaba cercanía, ese gestionaba la estilo de cercanía. conducción. Pero
es el perfil que entenderán los cardenales reunidos, que la etapa que viene, una etapa que sobre todo en el mundo, pero en Europa discute mucho la esencia, la fe, las creencias, que a lo mejor me atrevería a decir, en Europa esa discusión pasó más hacia los partidos o hacia determinadas expresiones que al centro de la Iglesia. Sí. Entonces, me parece muy interesante lo que resuelvan, que desconozco absolutamente hacia dónde se inclinará el colegio cardenalicio, pero me parece que va a ser muy interesante para ver dos cosas. Primero, si eligen un intelectual, alguien práctico, que va a hacer eje en la fe, o eligen a alguien que va a seguir construyendo en este siglo. Gustavo, por algunos mensajes, no de la fe, no de la Iglesia, sino de la política, hacia dónde el mundo va. Uno ve que hay líderes políticos lejos de la intención de acercarse a los pueblos, sino más que bien endureciéndose. Bueno, la figura de Trump puede ser una de ellas, si bien en tanto populista, pero digamos, muy cuestionado en ese sentido. Mira, yo creo que la Iglesia tiene, como todos los entes, como una discordia, un corazón dividido. Hay una carta de Benedicto XVI que le escribe al Papa, cuando ya era Papa emérito, Benedicto me refiero, que estaba vinculada con los casos de pedofilia en la Iglesia alemana. Habla sobre eso Benedicto, pero tiene un final donde con una suerte de diplomacia vaticana dice: la Iglesia tiene que elegir entre ser una ONG espiritualista o defender sus tradiciones y su dogma. Y yo creo que estaba presentado de manera elegante, de alguna manera, una discusión que la Iglesia está atravesada, e insisto, ¿por qué sobre todo en Europa? Porque yo tengo la impresión, no voy a hablar de otros, yo tengo la impresión de que en Europa hay discusiones que la Iglesia no se dio y las tomó laicado. Claro. Entonces, la pregunta es si una Iglesia que tiene un mensaje político muy fuerte, el Evangelio, la carta de San Pablo decía, ¿de qué sirve la fe sin obras? ¿No? Y de uno se podía preguntar de qué sirven las obras sin fe. En este mundo, donde la gente busca en medio de tanta incertidumbre, certidumbres, a veces parece que las certidumbres provienen más de expresiones ideológicas que tienden al sesgo que de expresiones religiosas que tratan de conciliar la razón con la fe, muchas veces a expensas de la fe. Y en ese sentido, ¿te imaginás una continuidad o vamos a decir, una contrarrevolución, tomando la palabra revolucionario en el sentido en el que la usaba Sierra, ¿no? Porque hemos visto en la Iglesia, y te lo digo desde una opinión, vamos a decir, de observadora, neófita, absoluta, pero hemos visto mucho de movimientos y contramovimientos, ¿no? Después de un papa conservador, un papa progresista, después de un papa reformista, un papa conservador, como que se van alternando en esta dialéctica, bueno, pero no sé si es una regla. La Iglesia también habla con el espíritu de su tiempo, pero me parece muy pertinente la reflexión, que es más que una reflexión, es más que una pregunta, porque yo te diría que si vos analizás el porote, inclusive los diarios lo dicen hoy, bueno, sí, de los 250 cardenales, 139 están en posición de elegir, y no sé, y Bergoglio, Francisco puso 90, más o menos. Dicen el 79, hacen unos números. Si vos mirás el poroteo, el que te señala eso te dice, ya está, el sucesor viene de esa línea, de ese palo. Sí. Bueno, a lo mejor allí es donde hay que hacer una ventana por el Espíritu Santo, digamos, porque muchas veces las cosas se dan como se supone que tendría que ser, y otras puede haber sorpresas, pero insisto, yo no lo sé porque, claro, vuelvo a señalar, politólogo, no vaticanólogo. Claro, ahora, no pero yo vuelvo un poco complementando el análisis, muy buen análisis que hace Gustavo, más la pregunta de Marina. Entonces le pregunto a Gustavo Sierra si en efecto el mundo está más conservador y si eso puede influir. Yo creo que va a haber una confrontación que en realidad es de lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo hay una revolución científico-tecnológica que nos está llevando a una era totalmente diferente y a una velocidad extraordinaria que no podemos nosotros comprender cabalmente lo que está sucediendo. Pero ahí yo te podría decir que la Iglesia podría ser un contrapeso a todo eso. Bueno, eso que está sucediendo crea caos, claro, y miedo.
Trump yo creo que es producto de ese miedo. Como figuras del caos y el miedo, Trump, la inteligencia artificial, los avances que nadie sabe hacia dónde van, y una iglesia que puede o plegarse a todo eso u oficiar como contrapeso. Esto va a estar ahí más allá de los muros tan fuertes de 2000 años del Vaticano, creo que van a estar. Y tenemos que tener en cuenta que los cambios que realizó, creo, el Papa Francisco dentro de la Iglesia, es bastante difícil que puedan llegar a revertirse así de un momento al otro. Por lo tanto, me parece que tendrá que aparecer alguien de una línea similar a esa y no de una contrarrevolución. No veo que ese mundo ultraconservador creo que está muy por fuera de la realidad de la Iglesia. Entonces, los vientos de estos cambios y de esta, como te decía, revolución científico-tecnológica que nos está atravesando a todos, también va a atravesar a este sínodo, pero me parece que ahí va a mantenerse una tradición de 2000 años donde las discusiones son un poco más profundas, un poco más elevadas y no tan pegadas a la realidad, por un lado, pero al mismo tiempo bañadas en cierta manera por la realidad. ¿Por qué? Porque el propio Bergoglio lo hizo. Porque Bergoglio lo que trae a la Iglesia es lo que yo te decía, resquebrajar esos muros tan grandes del Vaticano, llevando la Iglesia de la gente, para llamarlo de alguna manera, la de los pobres o como la podamos denominar, hacia adentro del Vaticano y no como era hasta ese momento donde todo se dictaba desde una torre de cristal hacia... Está claro, bueno, muy interesante todo. Pensando en esta idea del Bergoglio político, a mí me impactó, y lo digo, si querés, como televidente, como ciudadana, me impactó que pasadas muy pocas horas de su muerte, enseguida el análisis estaba despojado de esa sacralización que genera la muerte en las figuras públicas, máxime en el sumo pontífice, ¿no? Enseguida aparecía el análisis político, enseguida aparecía la grieta, enseguida aparecían las facturas de algunas asociaciones con líderes mundiales vinculados a autocracias o a dictaduras. Esto también fue Bergoglio, y no un juicio de valor sobre si está bien o mal, que pasadas pocas horas ya estemos hablando de eso, pero me impacta el nivel de politización alrededor de su figura. Bueno, pero no solo politización, perdón, es esto. Sí, pero creo que es un poco lo mismo que veníamos a hablar de la ola imparable. La multiplicación también a través de los teléfonos, de las redes, también fue un papa de esa era, ¿no? Claro. Sí, jugando mucho con... Lo supo jugar, perdón. No, por favor, responde, creo, a la propia construcción que él hizo de su papado. Claro. Digamos, si tiene tanto contenido político, es lógico que la evaluación política sea la primera. Ahora, cuando la Iglesia elige, y ahí es una película, si se quiere, de consumo, pero no está tan mal, digamos, Cónclave, por cuando muestra la rosca, no me refiero al final, pero hasta dónde una iglesia, en este caso, tiene que dialogar con el espíritu de su época y hasta dónde tiene que transmitir un mensaje que enfrente el espíritu de la época. Porque la fe y la ciencia, la fe y la filosofía son cosas separadas. Lo que pasa es que si te acercás, Gustavo, llegás más. Bueno, pero este es el tema. Llegar más es la tarea de una ONG, de un partido político. Cuando se dice, no, porque los católicos son 1.200 millones en el mundo, uno tendría la pregunta a la flor de labios y decir, ¿y qué tiene que ver? Claro. ¿Desde cuándo la fe se mide en cantidades? ¿Desde cuándo, entonces, si tuviese 1.500, qué sería mejor? Si tuviese 2.000, ¿cuál es el criterio de salvación? El criterio de likes, de me gusta, no me gusta, tomo lo de Gustavo. Esto que influye en la vida de todos nosotros, sin embargo, también con otra cita evangélica, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hay sectores en la Iglesia que entienden que demasiado diálogo, que demasiada transacción conlleva una pérdida del espíritu que tiene que tener cualquier entidad que... A ver, uno cree por una cuestión de fe.
Porque no hay otra forma de interpretar que Dios puede ser uno y trino a la vez, sino fe. No hay explicación científica para eso. Entonces, o tomás el camino de la fe o tomás el camino de la ciencia. Lo que algunos se sostienen es que este papado particularmente quizás dialogó demasiado con el espíritu de la época. Claro. Y vuelvo a otra película también liviana, hollywoodense, Los dos papas. Los dos papas. De una manera muy superficial, muy banal, pero estaba planteada esa cuestión en un diálogo que ellos tienen en los jardines de Santa Marta. Estaba planteada la cuestión entre dos tipos de liderazgo. El teólogo, aquel que dice, no, hay que construir murallas, porque la fe defiende determinados dogmas, y el otro que dice, no, hay que abrir puertas y ventanas para que el espíritu del mundo. Y eso me parece que son las dos caras que va a tener la Iglesia, no ahora, siempre, y que habrá que ver en el próximo, insisto, el concilio, reunión cardenalicia. ¿Cuál prima? ¿Cuál prima?